En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10 y el versículo 1, nos encontramos a Daniel orando por su pueblo. La gran mayoría del pueblo de Israel habían vuelto de la deportación de Babilonia después de los 70 años que habían estado allí, pero habían pasado 15 años y el pueblo todavía no había reconstruido el templo. Seguían viviendo lejos del Señor. Así que Daniel ora para que Dios haga algo y toque el corazón de su pueblo. ¿Y sabes lo que Dios hace? Envía a Ageo. Ageo tenía 80 años en ese momento. No sabemos si realmente él había visto el primer templo, quizás sí. Era de aquellos que lloraban cuando se reconstruyó el templo, cuando veían todo lo que estaban contemplando en cuanto al templo nuevo y recordaban vagamente, porque eran niños cuando habían sido deportados, cómo era el antiguo templo. Pero Ageo tiene que escribirle al pueblo porque el pueblo había estado preocupado por reconstruir sus casas, habían vuelto a la tierra prometida, se habían preocupado de sus negocios, de sus cosas, pero habían abandonado al Señor. Y después de 15 años ni siquiera habían comenzado a reconstruir el templo. Por eso Dios les habla por medio del profeta Ageo y les pregunta, ¿es hora de reconstruir mi casa o no? ¿Estáis viviendo en casas artesonadas con muchísimo lujo? ¿Tenéis todo lo que queréis, todo lo que yo os he regalado? ¿Y no sois capaces de pensar en mí? Cuando leemos el libro del profeta Ageo, nos damos cuenta de que muchas veces podemos caer en ese error, de estar demasiado preocupados de nuestras cosas. Sí, quizás ir una vez a la semana a la iglesia para estar con el Señor, pero después durante toda la vida, durante toda nuestra vida, durante el resto de la semana, es como si estuviéramos viviendo nuestra propia vida y nos preocupamos mucho más de nuestras cosas, de nuestros negocios, de nuestros asuntos, de nuestros objetivos en la vida, mucho más que de servir al Señor y ayudar a los demás. Por eso, Ageo comienza diciéndoles, considerad vuestros caminos. Y es impresionante porque Dios toca el corazón de las personas cuando escuchan hablar a Ageo. Conforme vayas leyendo los 2 capítulos del libro, te vas a dar cuenta de que entonces toman la decisión de comenzar a reconstruir el templo. Pero pasa muy poco tiempo, solamente 3 semanas, y abandonan las obras. Por lo que os decía antes, muchos que conocían cómo había sido el primer templo comenzaron a desanimar a todo el mundo. Nunca van a ser las cosas como eran antes. Y la verdad, siempre tenemos muchos desanimadores en la vida, muchas personas que dicen que las cosas no van a ser como antes. Nunca nada va a ser como antes. Dios quiere que miremos hacia adelante, que miremos hacia el futuro. Y eso es lo que hace Ageo, así que el pueblo vuelve a comenzar a construir el templo. Y esta vez todavía por menos tiempo. Pasan unos pocos días y vuelven a abandonar. Y por tercera vez Ageo tiene que hablarles. Y es curioso porque cuando lees el capítulo 2 te fijas en las fechas y te das cuenta que por tercera vez el pueblo se desanima y deja de construir el templo. Y entonces tú dices, no, se acabó. Ya, Dios tiene demasiada paciencia con nosotros. Por eso es tan bonito leer este libro, porque incluso poco tiempo después comienzan a construir el templo, a reconstruirlo por 4ª vez. Así que una de las lecciones del libro del profeta Ageo es que Dios no solamente nos da una segunda oportunidad, nos da una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad. Dios es el Dios de las oportunidades y por eso debemos amarlo. Y antes de terminar, fíjate al leer esos versículos, tan pocos versículos del profeta Ageo, que en el capítulo 2 y el versículo 23 habla de que llegará un día, un Señor con un anillo que le señalará como el Rey de Reyes y Señor de Señores, una referencia al Señor Jesús. Porque sí, es importante reconstruir el templo, pero si nos fijamos solo en cómo es el templo, en cómo era en el pasado, en las cosas que se hacen en el templo, y no nos fijamos en el Señor Jesús, en el Dios del templo, lo perdemos todo. Recuerda lo que él mismo tuvo que decirle a los maestros de la ley, a los escribas y fariseos, a todo el pueblo: uno mayor que el templo está aquí. Así que en Él, por Él y sobre el Señor Jesús, es en lo que tenemos que enfocarnos y ver todas las cosas. Porque sí, Él es mayor que el templo
y Él es el que siempre nos da todo a nosotros y que nos restaura una y otra y otra y otra vez. El que tiene toda la paciencia del mundo con cada uno de nosotros.